para hoy, y yo siempre trato de que el momento de la palabra sea honrado, y yo trato de estar a la altura porque sé que cada día que uno suelta una palabra, que estamos aquí, que compartimos una palabra, nunca es igual, siempre es diferente, siempre Dios habla de una manera distinta y hay alguien que necesita oír esta palabra. Y siempre mi oración ha sido: Señor, que cada vez que yo predique, que cada vez que hable una pequeña palabra, el corazón de alguien sea transformado, el corazón de alguien sea, Señor, tocado por tu Espíritu Santo. No hay nada más terrible y más espantoso que alguien se acostumbre a la palabra de Dios y ahora la palabra no produzca nada, ahora la palabra no haga efecto en tu vida. Que alguien se acostumbre y diga: esa palabra yo ya la escuché, esa palabra yo ya la sé. Pero esto no se trata de la misma palabra. La palabra de Dios está viva. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios es espíritu. Por eso no es letra, es espíritu. Y cuando la palabra de Dios entra y penetra en tu corazón, es allí donde Dios comienza a obrar, a transformar, a cambiar, a bendecir. Por eso usted y yo necesitamos una palabra. Dice Ezequiel 37, aunque hoy no está tal vez repleta y no estamos todos porque van a venir más tarde, pero yo creo que este lugar alguien va a recibir esta palabra y la va a celebrar como se debe. ¿Cuántos lo creen a eso? Así que usted recibe esta palabra con todo. Dice así Ezequiel 37, un capítulo muy lindo y muy interesante de la palabra de Dios. El profeta Ezequiel tiene una visión. Muchas gracias. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y háblales: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué hacía él? Muy bien. ¿Qué hacía él? Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué no había? Espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Le damos un aplauso fuerte a esta palabra maravillosa. Este es un pasaje interesantísimo de la palabra de Dios, pero es una visión que tiene el profeta Ezequiel, una visión del pueblo de Israel, y Dios le habla y Dios le quiere enseñar algo. Siempre Dios quiere enseñarnos algo a través de lo que vivimos. ¿Cuántos lo creen a eso? Dios quiere enseñarte algo a través de la situación que estás pasando, a través de la circunstancia que está atravesando tu familia. Dios siempre querrá que saques una enseñanza de allí. Dios no hace las cosas porque sí, o no permite las cosas porque sí. Siempre que Dios permite algo es porque desea hablarte, desea formar un área de tu vida a través de las experiencias que nos ha tocado pasar. Por eso alguien que pasa por una experiencia nunca más vuelve a ser la misma persona. Ahora ha recibido una formación, ahora ha pasado por un camino que antes no había pasado, y su vida ha cambiado porque ha aprendido. Y el ser humano aprende a través de las experiencias. Por eso pasa a veces con los padres que quisiéramos que nuestros hijos nos hagan caso en todo, y papá y mamá le dicen a los hijos: yo te lo digo porque yo ya lo viví, porque yo ya lo pasé, te lo digo para que no sufras, para que esto pase. Pero a veces, aunque uno le dice, ellos no hacen caso, ¿verdad? Amén, dicen algunos padres aquí.
¿Por qué? Porque ellos en algún momento van a experimentar y van a pasar por circunstancias que si no es de esa manera no van a aprender, porque el ser humano aprende de esa forma, experimentando, viviendo, y claro que hay cosas que nunca deberíamos haber pasado, pero a veces Dios las permite para que nosotros vivamos experiencias y aprendamos. Dice la Escritura que él fue llevado por el Espíritu, la mano de Jehová vino sobre él y el Espíritu del Señor dice que lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y aquí lo primero que yo quiero decirte brevemente, mi hermano, es que tenemos que aprender a ser direccionados por la voz del Espíritu Santo. Que usted y yo debemos aprender a ser direccionados por Dios. Nosotros no podemos dejar que nos direccionen las emociones ni los sentimientos. Usted tiene que ser direccionado, dirigido y guiado por la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Él es dirigido y movido por el Espíritu. Y hay algo raro aquí porque dice que el Espíritu lo lleva a Ezequiel a donde hay un valle de huesos secos. Muchos dirían no fue Dios el que lo llevó allí, pero la Escritura dice que Dios fue el que lo direccionó a este valle de huesos secos. En otras palabras, yo quiero decirte de parte del Señor, tenemos que dejar que el Espíritu dirija nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? Que el Señor dirija tu vida, tu familia, tu casa. No podemos ser guiados por nuestras emociones. No podemos vivir direccionados por lo que nosotros sentimos. No podemos vivir direccionados y caminando por lo que tu corazón siente. Tu corazón es engañoso, mi corazón es engañoso. Muchas veces lo que nosotros sentimos no es la dirección correcta. Muchas veces Dios nos va a llevar a direcciones donde no queremos ir. Dios nos va a llevar a lugares donde nos resistimos. Pero a veces la dirección correcta son lugares donde tal vez nosotros no queremos ir. Dios te va a dirigir para que vayas al lugar de perdón. Dios te va a dirigir para que vayas al lugar de rendición. Dios te va a dirigir al lugar de la oración. Dios te va a dirigir a lugares donde tal vez tu carne no se sienta muy cómoda. ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo quiero decirte dos o tres cositas nada más brevemente de lo que yo veo aquí que Dios necesita para que algo poderoso suceda y lo que Dios quiere hacer con este pueblo. Y aquí hay un milagro tremendo, es que este valle de huesos secos se va a convertir en un gran ejército. Este valle de huesos secos, los huesos secos representan muerte, representan destrucción, representan que está terminado, representa que aquel pueblo no hay ningún tipo de esperanza para ellos. Valle de huesos secos en gran manera. Y lo primero que yo veo aquí y que necesita este pueblo para recibir un milagro, mis hermanos, Dios tiene que levantar un hombre, Dios tiene que levantar una persona, un profeta. Muy bien. Muchas gracias. Lo primero que Dios necesita es un hombre, es un profeta, es una voz. ¿Cuántos me dicen amén? Dios necesita a alguien. Dios necesita una boca para manifestarse. Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Y para Él manifestarse y hacer algo en el mundo natural, necesita a alguien natural. Necesita un cuerpo, necesita una boca. Dios utiliza gente, Dios utiliza personas. ¿Cuántos lo creen a eso? Por eso yo estoy aquí para decirte que Dios te necesita para el plan que Él tiene con tu familia. Que Dios necesita tu boca, que Dios necesita tu vida, que Dios necesita tu cuerpo para ser un canal de bendición para otros. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoren por favor que ustedes son templo del Espíritu Santo, que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en ustedes, que ustedes son morada del Espíritu Santo. Es decir, usted tiene una responsabilidad. Dios ha puesto una responsabilidad sobre tu vida, y es que algún valle de huesos secos pueda resucitar a través de tu boca. ¿Cuántos lo creen a eso? Es que usted está en esta iglesia hoy y usted tal vez
vez no se crea que es el profeta Ezequiel, pero usted es una herramienta en las manos de Dios. Hay alguien por allí que va a resucitar cuando de tu boca salga una palabra de Dios. ¿Alguien puede creerlo a eso? Hay alguien allí que va a revivir cuando una palabra de Dios salga de tu boca. Estos días me estaba diciendo un hermano que tuvo la posibilidad de hablar con alguien, con una persona que está mal, con una persona que está desanimada, con una persona que está triste, con una persona que está desenfocada. Y Dios dice, y yo sentí que Dios me usó, yo sentí que le pude hablar de parte de Dios y algo pasó, que Dios preparó ese momento para hablarle. Y yo creo firmemente que en estos días Dios va a usar tu boca de una forma poderosa para hablarle a alguien que necesita, para hablarle a alguien que está enfermo, para hablarle a alguien que está desanimado. Dios va a usar a los profetas de este tiempo, que son usted y que soy yo. ¿Cuántos me dicen amén? A gente de Dios que usa su boca para profetizar, para dirigir, aleluya, una palabra de Dios. Así que lo primero que se necesita para ver este milagro tremendo es un hombre, es un profeta de Dios, es una boca, es un cuerpo para manifestarse. Saben, Dios siempre ha levantado personas, Dios siempre ha levantado hombres. Yo creo en esto, que en cada familia Dios levanta un hombre, una mujer de Dios, que en cada barrio Dios levanta un hombre, una mujer de Dios. ¿Cuántos lo creen a eso? Que en tu familia Dios te levantó con un propósito, sos un libertador para tu casa. Nadie lo creyó a eso, ¿verdad? Yo voy a volver a repetirte eso, que el día que naciste en tu familia, llegó el libertador de tu casa. A través de tu vida Dios va a libertar, va a romper las cadenas. Cuando naciste en tu casa se terminó la maldición. Cuando naciste en tu vida, en tu familia, algo se terminó y nació algo nuevo de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay un personaje de la Escritura que me gusta mucho, que es Noé. En el libro de Génesis, la historia bíblica habla de un hombre llamado Noé. Y dice la Biblia que Dios levantó a este hombre que era íntegro, a este hombre que amaba a Dios en medio de una generación perversa, en medio de una generación complicada, en medio de una generación que estaba inclinada al pecado, en medio de una generación que veía a lo malo bueno y a lo bueno malo, parecido a lo que vivimos hoy. La Biblia dice que en los días finales, antes de la segunda venida de Cristo, serán como los días de Noé. Los días de Noé eran días particulares porque el hombre hacía lo que quería, iba contrario a la voluntad de Dios, y Noé está en medio de esta generación que no cree, en esta generación que es incrédula, en una generación difícil, en una generación que está dominada por sus propios impulsos. Sin embargo, Dios levanta a este hombre y le da una misión, le da una tarea. Le dice a Noé que levante, que edifique, que construya un arca. Y dice la palabra en Hebreos que Noé tiene una misión que es construir un arca para que se salve él y su familia. Diga conmigo, mi familia. Noé, tremendo hombre de Dios que durante más de 100 años está construyendo este arca y predicando y diciéndole al mundo que va a venir un diluvio, pero nadie le cree. Está predicando Noé y diciéndole a la gente que hay una salida, que si alguien entiende, pero nadie le da importancia a Noé. A nadie le importa lo que Noé. Es más, la gente piensa que está loco. La gente pensaba que Noé estaba totalmente demente porque estaba construyendo un arca gigante. Decía que iba a meter a todos los animales allí porque Dios le había dicho que iba a llover y que el mundo se iba a inundar. Estaba totalmente loco. A veces así son la gente que tiene una visión de parte de Dios. No te van a entender, no te van a comprender. Este era Noé, pero Noé tenía una visión. Noé fue uno de los primeros evangelistas de la Biblia, porque Noé predicaba y decía a la gente que había una oportunidad en Dios, que se vuelvan a Dios. Durante 120 años Noé fue un evangelista, y ¿saben qué? Para muchos pudiera parecer un fracaso la campaña evangelística de Noé, porque Noé y su arca durante 120 años predicando, ¿y saben cuántas personas se convirtieron? Ninguna. Nadie escuchó a Noé. Pero Noé no fue un evangelista fracasado. Noé fue un evangelista exitoso, porque aunque nadie se convirtió, Noé tuvo éxito, porque aunque los de afuera no le creyeron, su familia le creyó.
Aleluya, eso es tremendo y si usted lo agarra en esta mañana, Noé fue un evangelista exitoso porque el verdadero cristiano primero se interesa en su familia. ¿Cuántos me dicen amén? Usted y yo tenemos una misión principal y es la familia. ¿De qué me sirve a mí querer ganar a todos mis vecinos si en mi casa no pasa nada? ¿De qué me sirve a mí querer ganar el mundo, irme de misionero al África, a la China, cuando los que yo tengo en mi casa se están perdiendo? ¿Cuántos me están escuchando? Yo honro a los misioneros y a la gente que ama las misiones, pero yo he conocido gente que quiere ir a Inglaterra, que quiere ir a, no sé, a la China a predicar, pero en su casa hay un desastre, porque en su casa no le creen. Pero a Noé le creyeron en su casa porque lo conocían, sabía que era un hombre íntegro. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Noé tuvo la responsabilidad de salvar a su casa. Tu gran responsabilidad, mi hermano, es ser de ejemplo, es ser un hombre de Dios primero para tu casa. Es ser una mujer de Dios primero para tu familia. Es que en tu familia y en tu casa te respeten como un hombre íntegro y que lo que nosotros decimos que somos afuera también somos en casa. Ese es el modelo de Noé. Pero Dios levanta hombres, se tienen que levantar algunos Noé que primero ganen a su familia. Y cuando ganes a tu familia y cuando Dios transforme tu familia, entonces se te abrirá el mundo y muchos van a ver. La gente no lee la Biblia, pero la gente lee la Biblia a través de nosotros. Voy a volver a repetirte eso. La gente no lee la Biblia, pero la gente lee nuestras vidas. Y si la gente logra leer la Biblia a través de nosotros y puede decir, él es como un Noé, él es uno que su familia estaba mal, pero ahora estaba bien, él es uno que fue transformado por Dios y su familia cambió, entonces la gente va a creer en el Dios que te llamó. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Siempre Dios levantará hombres de Dios. Siempre el Señor levantó a Noé, luego levantó a Moisés, el Señor levantó a Josué, el Señor levantó a Daniel, el Señor levantó hombres de Dios constantemente en toda la historia. Y yo quiero decirte, ahora llegó el tiempo donde Dios nos va a levantar a nosotros. Alguien debería decir amén a eso. Ahora yo quiero decirte, esto te va a movilizar y te va a sacar, pero llegó el tiempo donde Dios te va a levantar a vos como un Noé, donde Dios te va a levantar a vos para que seas un hombre de Dios que traiga libertad para otros. Llegó nuestro turno. Ahora, lo segundo que se necesita, según este texto en que yo veo aquí, el Señor le habla a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, profetiza, declara la palabra. Me gustó ese lema: lámpara es a mis pies tu palabra. El poder de una palabra de Dios, la importancia de tener una palabra de Dios. Es más, Dios creó todas las cosas a través de la palabra. Es más, déjeme decirle algo: Dios no creó las cosas, Dios no creó los animales. Alguien debe decir: ¿qué herejía está diciendo este muchacho? Dios no creó los animales, Dios habló y dijo que la tierra cree, que salgan frutos de la tierra. Le habló al agua y dijo que los peces, que el agua produzca peces, porque Dios todo lo hace a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen a eso? Dios crea forma a través de su palabra. Dios no hizo la luz, Dios dijo que se haga la luz. Todo Dios lo hace a través de su palabra. Por eso la importancia de que usted reciba una palabra y que usted declare la palabra. Que usted en esta mañana está recibiendo una palabra. ¿Cuándo la están recibiendo? Y cuando salga de aquí usted declare la palabra y diga la palabra y confiese la palabra. Dios todo lo hace a través de su palabra. Y Dios le dice al profeta: profetiza, declara la palabra. La palabra es la que te levanta, la palabra es la que restaura. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que amar la palabra, porque la palabra es la que une, la palabra es la que restaura lo que está destruido, la palabra es la que sana, la palabra es la que toca, la palabra de Dios es la que produce, la palabra de Dios es lo que crea, la palabra de Dios es lo que fortalece, la palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos. Aleluya. Sí, Señor. Y cuando Él suelta, le voy a pedir a mi querido amigo Simón que venga, porque el tiempo ya se me ha ido, pero cuando Él suelta esta palabra, yo quiero declarar en el nombre de Jesús que cuando sueltes esta palabra de Dios, cuando sueltes una palabra dirigida por Dios,
sobre las situaciones difíciles, porque es fácil declarar palabras cuando todo está bien, ¿verdad? Sí, yo hablo de parte de Dios que todo va a estar bien, y que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir. Eso es fácil declararlo, claro, si todo está bien. Pero cuando hay un valle de huesos secos delante tuyo, fíjate la pregunta que le hace el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor: tú lo sabes. Bueno, muy bien, profetiza sobre los huesos y vivirán. Dice que el Señor le dijo al profeta: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar o vas a declarar una palabra? ¿Qué vas a hacer en medio de tu valle de huesos secos, sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu economía? ¿Vas a declarar una palabra de fe en contra de lo que tus ojos ven? Profetiza y declara, le dijo. Usó su boca, le dijo: es momento de que declares, es momento de que hables la palabra, que profetices. Y cuando la palabra se soltó, dice la Biblia que hubo un terremoto, que hubo un movimiento del Espíritu y comenzó a juntarse todo. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que esta palabra va a comenzar a traer orden sobre tu vida. O yo quiero declarar que esta palabra, que la palabra que sale de la boca de Dios va a comenzar a unir lo que estaba desunido. Que la palabra de Dios nunca va a traer destrucción, la palabra de Dios nunca va a traer ruina, la palabra de Dios siempre traerá unidad, siempre traerá restauración, siempre traerá vida. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios va a comenzar a hacer lo que tiene que hacer y va a traer orden para tu casa. Los huesos estaban desparramados, estaban mal, estaban secos, pero cuando la palabra de Dios llegó, la cosa se comenzó a ordenar. Yo quiero profetizarte que antes que este año termine, las cosas en tu casa se van a comenzar a ordenar. Tu economía se comenzará a ordenar, tu matrimonio se va a comenzar a ordenar, porque Dios es un Dios de orden, porque a Dios le encanta el orden, la unidad. ¿Cuántos me dicen amén? Le vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y lo último que sucede es que resumiendo esto, cuando todos aquellos huesos se unieron y comenzaron a unirse cada hueso con su hueso, comenzó a haber unidad. La palabra comenzó a unir todo. Dice que ya estaban los cuerpos ahí. Se comenzaron a unir los tendones, la carne, ya eran una estructura. Había estructura, pero todavía no había espíritu. Había una estructura, pero todavía no estaba el espíritu. Diga conmigo: el espíritu. ¿Qué quiero decirte, mi hermano? Que podemos tener mucha estructura, pero si no hay espíritu, tu estructura no sirve. Estructura sin espíritu, no hay vida. El espíritu es lo que le da vida a la estructura. Te estoy diciendo de parte de Dios que usted puede tener todo para ser feliz, que usted puede tener la casa, el auto, que usted puede ser bonito, todo lo que quieras, pero si no hay espíritu en tu vida, en tu llamado, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia, si el espíritu no está, te falta todo. ¿Cuántos me dicen amén? Estaban los cuerpos, pero no estaba el espíritu. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a meter a Dios en medio de tu familia? ¿Vas a meter a Dios en tu matrimonio? Pero yo tengo todo para ser feliz, porque tenemos una casa, tenemos los hijos, pero no somos felices. ¿Por qué? Porque te falta el espíritu. Hay estructura, pero no hay espíritu. Así que lo segundo que él tuvo que profetizar fue que el espíritu sople vida sobre ellos. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que vendrán días donde el espíritu soplará sobre tu casa, donde el espíritu de vida soplará sobre tu estructura. Y ya no será una estructura, sino que será algo lleno de vida. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Tu familia se llenará de la vida del Espíritu Santo. Tu casa se llenará de la vida del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo quiero invitar a los chicos de la alabanza que vengan, que me acompañen en un instante, y quiero invitarte que te pongas de pie en esta mañana maravillosa de palabra. Y yo quiero que salgas de este lugar con una palabra en tu boca. Quiero que me mires un instante. Ya nos vamos, pero escúcheme bien.